A partir de este momento, por FM Lares 104.7, comienza Boca Norte, con el corazón en la boca y la voz en la radio. El primer programa radial de las filiales de Boca en Zona Norte. Información y novedades para socios, análisis de los partidos, toda la actualidad del universo azul y oro, entrevistas, invitados, recuerdos, historias y todo lo que tiene que ver con la pasión boquense. Boca Norte. Seguinos en vivo por la web, por nuestro canal de YouTube y en Instagram por @BocaNorte. Con la conducción de Maico Dierna y un equipo formidable: Dani, Cachi Ríos, Julieta Alconada, Gonza Núñez. Bienvenidos a Boca Norte. Buenas tardes para todos, aquí estamos en Boca Norte por FM Lares 104.7 con José, la operación técnica. Maico Dierna es mi nombre, le da la bienvenida a todos ustedes, a todos los oyentes de Boca Norte que siempre nos acompañan como cada lunes de 18 a 20. Y lamentablemente hoy no vamos a tener a Connie ni a Fuli porque bueno, están ahí cubriendo el básquet en Boca. Gonza tampoco puede estar por un tema laboral. Y bueno, de Dani ya sabemos que no, o sea, no tenemos datos, sabemos que está en la República Argentina, que está en algún lugar, pero no tenemos datos. Así que bueno, felices de haber empatado por lo menos ahí sobre el final, un partido complicadísimo tuvimos, pero bueno, Dios se apiadó de nosotros y bueno, y por lo menos pudimos empatar ahí en los últimos minutos. Después vamos a hablar del partido seguramente si hay tiempo. Así que bueno, estamos felices de hacer radio. La semana que viene también vamos a estar, a pesar del feriado, vamos a estar presentes haciendo nuestro programa. Y bueno, y contentos de poder compartir con ustedes todas las semanas esta posibilidad de este puente afectivo azul y oro entre todos ustedes y nosotros. Saben que tienen los canales de YouTube, Boca Norte, donde pueden volver a escuchar los programas que ya se emitieron, o si no lo pudiste escuchar, poder escucharlos. Y también en Instagram tenemos @Boca Norte, donde bueno, damos a conocer todas las noticias que tienen que ver con el programa, algunas novedades de Boca y demás. Siempre tratamos de tenerlos al tanto. Bueno, vamos a vender y si Dios quiere, en unos minutos después de los auspicios vamos a tener al doctor Rubén Mingroni para charlar con él, una eminencia en el tema de salud, y vamos a hablar alrededor de qué es lo que pasa con la cantidad de lesionados que tiene nuestro club. Si hay algo psicológico, si hay algo emocional, si la historia personal de cada uno influye. Bueno, una cosa muy, muy loca esto que ha pasado, la cantidad de lesiones que hubo. Así que vendemos y si Dios quiere lo tenemos al doctor Rubén Mingroni con nosotros. Ya volvemos. En Ferretería La Esquina tenemos todo lo que necesitas. Tames 999. Esquina La Madrid, Bulón, partido de San Isidro. 15 años en la zona. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 20, domingos y feriados de 9:30 a 13:30. Ferretería La Esquina. Recibimos tus consultas por WhatsApp al 11 6473 7596. Tenemos todo lo que buscas. Somos los mejores. Te esperamos. Lautis, pizzas y empanadas. Las mejores, no te quepa ninguna duda. Estamos en Vicente López y en San Isidro. General Lavalle 1899, Florida Vicente López. O también nos puedes encontrar en Bulón, Blandengues 1929, San Isidro. Si querés ubicarnos en Instagram, podés seguirnos @Lautis Pizza_medio Vicente López o Lautis Pizza_medio Bulón, y podés ubicarnos al 4797-6575 en Vicente López o al 4710-4579 en San Isidro. Lautis Pizzas y Empanadas, las mejores, no lo dudes. Estamos de lunes a domingo de 12 a 15, de 18:30 a 24. No te lo pierdas, son excelentes. Podés consultar nuestras promociones en Instagram y seguirnos en Facebook. Te esperamos.
En Crypto Licor no solo podés encontrar todo tipo de vinos, aperitivos, cervezas y whiskies, sino también un lugar donde poder hablar, aprender y relacionarte con otros pares sobre criptomonedas, minería e inversiones. Crypto Licor es la primer tienda de bebidas en aceptar pagos con criptos. Avenida del Libertador 15.251 en Acasuso. En Instagram, @CryptoLicor. Recordá que con el carnet de socio del Club Atlético Boca Juniors tenés un 10% de descuento. Te esperamos. Boca Junior, gran campeón del balompié, que despierte nuestro pecho de entusiasmo, amor y fe. Tu bandera azul y oro, en Europa tremoló, como enseña. Bueno, y aquí estamos en Boca Norte, FM El Área 104.7. Y bueno, y tenemos un gustazo. Cada tanto nos damos este gusto. Él siempre es muy generoso con nosotros, siempre muy atento y nos regala, cada vez que hablamos nos regala sabiduría. Yo siempre digo que hay invitados, hay entrevistados en la radio donde cuando uno termina de hablar con ellos es mejor persona que cuando empezó, porque tiene más conocimientos, accede a situaciones que no conoce, nos abren la cabeza, nos hacen cuestionar cosas y bueno, fundamentalmente incorporamos conocimiento. Así que estamos con él. Bienvenido, doctor Rubén Mingroni. ¿Cómo andás, Rubén? ¿Todo bien? Todo bien, Mike, para vos y para toda la audiencia de la radio, y si hay alguien en la mesa para también, porque no sé si están ahora los chicos o no. No, estoy solo acá en la mesa, pero está José. Bueno. Está José en la operación técnica, que sin él es como Román, ¿viste? Sin el 10 no tiene sentido el juego. No tiene sentido jugar. Exactamente. Bueno, un saludo para José entonces. Bueno. Gracias, Rubén, gracias como siempre tu generosidad y tu buena onda para atendernos. Bueno, te llamábamos por lo siguiente. Bueno, aquella vez que hablamos siempre hay cosas, leyendo algunos libros tuyos y demás. Esta racha que tiene Boca de lesionados, que no se puede creer, parece hecho a propósito. O sea, jugadores que salen y el que entra al toque se lesiona. Y bueno, y nos pensamos en vos, digo, quizás nos puedas dar alguna explicación. ¿Cómo las emociones pueden influir en las lesiones, lo psicológico, el estrés, hasta dónde sus despelotes personales, lo que seguramente todo jugador tiene, como tenemos todos los seres humanos, ¿no? ¿Cómo es todo esto? ¿Cómo, cuando un médico se encuentra con un jugador que está lesionado de esta manera, indaga un poco más también en su historia personal, lo que le está pasando y demás? Contanos un poquito, Rubén. Mira, vamos a plantear primero que un jugador puede tener dos tipos de lesiones. Tipo lesiones musculares, que son las que uno puede de una manera prevenir, y
y lesiones no musculares, que son aquellas lesiones que son por accidentes, que son lesiones de tipo violentas, bruscas, claro, imprevistas, como puede ser la ruptura del ligamento, la distensión de un ligamento lateral, la subluxación de hombro. Es decir, ese tipo de lesiones uno no la puede prevenir porque son accidentes bruscos del juego. Claro, o una patada sí o la patada de un contrario, por ejemplo, que no hay manera de preverlo. Por ejemplo, claro, tal cual, genera una fractura, como fue el caso de Ceballos, la luxación de hombro del Chelo Weigand. Es decir, tenés, y bueno, el último fue Advíncula, que tuvo una distensión del ligamento colateral medial de la rodilla. Esos son episodios de tipo de accidentes del deporte. Ajá. Lo que uno puede prevenir son aquellas lesiones musculares que, bueno, en Boca está cerca de la epidemia. Es decir, yo me acuerdo cuando salían los partes diarios del COVID, bueno, esto prácticamente tener en este momento 9 lesionados, claro, parecería un parte de una reacción viral, más que lesiones deportivas. Entonces, yo para llevar a la audiencia a una situación de explicación básica, para no entrar en una situación de lo que es la biodinámica del movimiento, que nos puedan aburrir, vamos a plantear una situación que le puede pasar a los deportistas de primera o a cualquiera de nosotros en cualquier ámbito en las cuales trabajamos. Ajá. Entonces, se plantea en 3 situaciones básicas. Para que vos rindas en un trabajo, ¿vos qué necesitas? Tener un buen sueño reparador, tener una buena alimentación y tener buen humor. Es decir, si vos a tus trabajos llegás bien dormido, llegás bien alimentado y llegás de buen humor, vos vas a rendir más o menos al 100%, entre el 90 y el 100%. Y esto nos pasa a cualquiera de nosotros. Sí, es decir, si nosotros llegamos al trabajo y tenemos un sueño no reparador, si estamos alimentándonos mal, y si aparte venimos con algún problema y tenemos mal humor, indudablemente que no vamos a poder rendir, y eso nos va a afectar primero en el rendimiento, y luego ahora vamos a demostrar con algunos hechos cómo puede afectar la parte muscular. Empecemos con el sueño reparador. Es una de las cuestiones que más se tiene dentro del deportista de alto rendimiento y de cualquier persona que quiera hacer un deporte o vaya al trabajo. ¿Qué queremos? Que duerma bien, que tenga un sueldo reparador de 8 horas. Bien, ¿qué pasa? Esa es la parte del proceso que implica el sueño, ya que al dormir la glucosa, que es el azúcar, se almacena en el músculo y forma glucógeno muscular. Cuando no dormimos bien o no dormimos las horas necesarias, no conseguimos reponer el glucógeno que necesitamos para ganar energía, y posteriormente eso puede generar con el ejercicio un aumento de la masa muscular. ¿A qué estamos llegando? A que hay una gran diferenciación entre los deportistas que juegan en Argentina con los deportistas que juegan en Europa. En Europa a los deportistas se les tiene una relativa confianza. ¿Qué significa esa palabra confianza? No se lo hace, no hacen concentraciones. Claro. Eso vos lo sabés, que en Europa los jugadores no concentran, los mandan a la casa y al otro día se tienen que presentar a un determinado momento en el estadio, un rato antes se visten y van a jugar. Bien, en la Argentina, ¿por qué los jugadores se concentran? ¿Y por qué a veces las concentraciones no son solo el día previo, sino el día los 2 días, o sea, 48 horas antes de un partido? ¿A vos qué te parece? Claro, tal cual. Y porque generalmente tratan de cuidarlo, de que no se desbanden, que no hagan, digamos, actividades que no corresponden con la concentración y con la previa de un partido. En fin, todo lo que ya sabemos, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces está apuntado a eso. Es claro. decir, plantean que tengo un sueño reparador. El claro. tema es qué pasa los otros 6 días. Claro, tal cual. Los otros 6 días, es decir, vos lo concentrás un viernes o un sábado, pero no sabés lo que pasa el resto de los días. Claro. Entonces, vos podés hacer algún tipo de planteo, pero también está la mentalización de lo que tiene que hacer el jugador. El jugador se tiene que mentalizar que es un jugador de primera, que tiene que responder dentro del campo de juego y que es jugador tanto dentro como fuera de la cancha.
Eso es muy importante. Yo leía el otro día una entrevista que le habían hecho para salir de Boca y no tomar un jugador de Boca, que le habían hecho a Grealish, que es un jugador del Manchester United, que Grealish en un momento determinado, él estando en la casa, solo, empezó a pensar, a mí me pagaron 100 millones de euros, ¿no es cierto? Y verdaderamente no estoy respondiendo al club con la erogación que han hecho conmigo por esos 100 millones de euros. Claro. Y el tipo fue y se lo dijo al técnico, le dijo, mira, yo creo que no estoy rindiendo, yo creo que no estoy durmiendo bien, no estoy alimentándome bien, no estoy haciendo las cosas como se debe. Yo a partir de ahora voy a empezar a hacer las cosas como se debe. Y en el partido con el Real Madrid yo creo que fue la figura de la cancha, porque no solo jugó, sino que marcó, corrió. Entonces también existe no solo alguien que le diga las cosas, porque tampoco no podemos poner un vigilante por cada jugador, claro, sino que tenga también la concientización de lo que él tiene que hacer y también saber, como muchos jugadores después cuando se retiran, plantean por qué no hice tal cosa o tal otra, porque la etapa de futbolista es muy corta. Claro, tal cual. Tal cual, es cierto. Ahora, fíjate, yo te voy a contar algo que me pasó a mí personalmente. Digo, ¿cómo esto puede llegar a suceder también en un futbolista, ¿no? Salvando la distancia. Yo siempre fui al dentista religiosamente cada 6 meses. Siempre tuve una dentadura impecable, nunca tuve drama. Cada 6 meses iba, limpieza, todo perfectamente bien. Hace 10 años yo me separé y yo iba normalmente, iba mayo o junio y noviembre o diciembre. Yo me separé en diciembre de hace 10 años. Cuando voy al dentista, que por supuesto no fui en diciembre por razones obvias, porque la mudanza, todo lo implica, fui en enero. Llego y me dice la odontóloga que tenía me dice, tenés la boca muy mal, me llama la atención. Le digo, no sé, vine hace 6 meses, siempre vengo perfecto. No, pero que le llamaba la atención eso, porque siempre la tenía muy... Bueno, hasta que en un momento me empieza a preguntar, ¿tenés algún tema? Le digo, bueno, sí, le cuento, ¿viste? Me había separado con todo lo que implica. Me dijo, ahí está la explicación. Digo, ¿cómo esto también puede influir en el jugador? Que a veces, por más que uno se cuide, el estrés, el dolor, digamos, todo lo que significa situaciones de este tipo, te puedan influir en lo corporal. Exacto, sí. ¿Por qué? Porque habíamos dicho 3 parámetros, ¿no es cierto? Sí. Uno era el sueño reparador, el otro era la alimentación y el otro era el buen humor. Claro, el buen humor. La cuestión es que un deportista necesita tener un humor positivo dentro de lo que hace, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque en el buen humor influyen 3 hormonas: las endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad, la serotonina y la dopamina. ¿Qué pasa con las endorfinas? Si uno tiene las endorfinas altas, lo que hace es enmascarar el dolor o las incomodidades. Es decir, si vos estás, y eso, ¿por qué lo repito? Porque viste cuando dicen el equipo está ganando, los jugadores no sienten los dolores, siguen jugando, sí, y no tienen complicaciones en partidos repetitivos. En cambio, cuando pierden, aparecen todos los problemas. Tal cual. Entonces, el buen humor en el futbolista existe. ¿Cómo lo podemos cambiar? Lo podemos cambiar con el apoyo del psicólogo en el deporte, que en un momento determinado se hizo. Yo creo que es importante, pero también es importante la personalidad del técnico. Y nosotros, en la historia del mundo, hemos tenido muchos técnicos que tenían mucho de psicológico. Claro. De psicólogo. Sí, Bianchi, sí, totalmente. Bianchi, que tenía alerta a un tipo que a lo mejor jugaba 30 minutos en 19 fechas, pero lo tenía alerta y cuando entraba pateaba un penal y definía una serie. Basile era un tipo, son esos, una especie de padres técnicos psicólogos. Basile, Bianchi, Ancelotti, Ranieri. Es verdad. Boca hace bastante que no tiene ese tipo de perfil de técnicos. Russo, Bataglia, Ibarra y Almirón. No tienen, Russo puede ser, pero tampoco no tiene esa personalidad de poder motivar, porque en el caso individual uno puede decir, bueno, las condiciones del estrés crónico que puedes tener. En el caso del jugador existe mucho la motivación y fundamentalmente hay trabajos hechos científicos donde dice que las lesiones aparecen cuando el jugador pasa de ser suplente a titular o de titular a suplente. Claro. Es decir, eso agrava las lesiones. Se agravan las lesiones cuando hay cambio de entrenador,
Y ese tipo de cosas, ¿por qué está? Porque claro, hay inestabilidad donde va a decir, bueno, perdí el puesto, gano el puesto, con qué vendrá, cómo nos va a plantear. Entonces, esas son situaciones que indudablemente aumentan las lesiones. Y otra de las cosas que es muy importante es el nivel de tensión muscular. Por ejemplo, lo que se vio el otro día con Merentiel, indudablemente que él, al estar de suplente de Benedetto, está en un estado de inestabilidad, lo que le pasaba a Mauro Zárate, claro, que jugaba muy poco. Es verdad. Entonces tiene que entrar, vos viste la velocidad que entró. Sí, no era normal. Entonces, es cierto, es verdad. Bueno, ¿me entendés? Entonces, indudablemente que tiene una tensión muscular. Ese jugador que tendrías que masajearlo, motivarlo previamente, decirle, mirá, aunque vos jugues 10 minutos, va a ser tapa del diario. Entonces, ese tipo de cuestiones vos lo tenés que evaluar, porque son los jugadores que más se te lesionan. Son los jugadores que tienen inestabilidad en el puesto, son los que más lesionan. ¿Por qué? Porque tienen tensiones musculares. Entonces, ese tipo de cosas vos las podés prevenir hablando. Es decir, la palabra en algunos momentos puede llegar a curar, más que todo el tema del entrenamiento, de la elongación. A veces no es todo la biodinámica, a veces es un poco apuntarle a la cabeza de los jugadores. Sí. Entonces, a veces los jugadores cuando están mal, tenés que bajar un poquito la táctica y focalizarle más en qué es lo que le pasa, qué es lo que quieren hacer, dónde se sienten cómodos. Ese tipo de situaciones es muy importante. Yo creo que hay cuestiones que yo me acuerdo de una época, Boca tenía problemas con los premios y habían ganado una semifinal de Copa Libertadores, pero yo digo, esos jugadores estaban tan motivados que la motivación no iba por el dinero, claro, iba por la gloria. Exacto. Y hay que volver a motivar por la gloria. Sí, incluso yo me acuerdo en el último programa y hablaste sobre la cabeza de Palermo, o sea, cómo Palermo estaba reseteado y, digamos, y formateado con una cabeza de un optimismo que era increíble. Vos hablaste de eso, las lesiones que tuvo, cómo se sobrepuso. Por supuesto. Increíble. Mira, hoy se cumple el retiro de Palermo, que debe ser uno de los días uno de los días que más lloré en mi vida. Sí, totalmente. Que se retiró en cancha de Boca con Banfield. Exacto, tal cual. Un tipo especial que yo creo que tiene una especie de positivismo que no va al positivismo de las ciencias duras, es otro tipo de positivismo. Sí, tal cual. El tipo tenía ese tipo de cuestiones que, bueno, tenía la contrapartida en Guillermo. Es decir, vos tenías Palermo, un superador absoluto, y Guillermo que tuvo lesiones permanentes durante toda su carrera, que lo limitó muchísimo. Es verdad. Entonces, claro, eso parte de la mente que uno tenga. Es decir, hay jugadores que sumís, pero vos sabés que esa mente puede ser supervisada, porque hay jugadores que por ahí no tenían eso, pero si vos tenés a alguien al lado. Yo, mirá, en la carrera de Román se destacó con técnicos que lo han motivado, que le han dado la importancia que él merecía. Y eso también es importante, es decir, motivar al jugador y decir, bueno, este es mi jugador, yo me juego por él, ¿me entendés? Y por ahí le doy ciertas concesiones, pero bueno, él después me responde en cancha. Claro, que eso a veces lo que pasa con muchos técnicos que por ahí no tienen sus jugadores fetiches, o sus jugadores que se la jueguen por esos jugadores. Entonces también ese tipo de cuestiones, viste, cuando hay una inestabilidad, siempre decía Basile que él le gustaba dar el equipo de memoria. Bueno, en Boca hace bastante que no tenemos un equipo de memoria, y eso también da inestabilidad en todos los sentidos. Es cierto. Ahora, fíjate que mirá lo que estoy asociando con lo que vos decís. El último mundial, la selección argentina, ¿te acordás el mes previo? Que todo el tiempo se hablaba de lesiones, no, parecía que tal no llega porque se lesionó, parecía que tal no. Y de pronto empezó un mundial y se acabaron las lesiones. O sea, fue increíble, ¿no? ¿Cómo eso pasó? Sí. Hay una cuestión que Scaloni, yo creo que todavía le debe quedar la bronca, que fue que todos plantearon por qué se hacía el partido con Arabia Saudita. El partido se hacía con Arabia Saudita porque la selección argentina tiene el mejor plantel médico, kinesiólogo y de diagnóstico por imágenes que debe haber en la Argentina desde el punto de vista de portología. No hay como ellos. Entonces,
Entonces, ¿qué pasa? Ellos tenían duda de que algunos jugadores estaban lesionados. Claro. Sin duda. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo ese partido para verificar que esos jugadores estaban lesionados. Entonces, durante ese partido lo exigieron y tuvieron que descartar 2 jugadores que estaban lesionados, que era Correa y Nico González, que lamentablemente se tuvieron que ir de la concentración. Entonces, todo el resto de los jugadores, ya descartando ellos, que lamentablemente no pudieron jugar el Mundial, estaban en buenas condiciones. Lo que hace la selección nacional con los jugadores de la selección nacional, yo me gustaría conocer, porque no conozco cómo es los otros clubes, pero sí conozco lo que hacen en la selección nacional. Creo que es único en el mundo. Es decir, la selección nacional es la única que tiene ecógrafos y resonadores dentro de la concentración, y se puede revisar el jugador hasta en el entretiempo. Le pueden hacer un examen ecográfico para saber si tiene una contractura o no. Qué maravilla. O sea, el control que tiene la selección nacional, yo creo que es ícono, y yo creo que muchos lo deben estar copiando después de lo que han visto, pero llevar un resonador al Mundial de Brasil fue verdaderamente algo totalmente inédito para las demás selecciones. Qué bárbaro. Y para nosotros nos vino bien comprobar que Di María estaba desgarrado en el entretiempo de la final. Se le hizo el estudio en el entretiempo. Claro. Se lo sacó porque estaba desgarrado. Se le vio la lesión, aunque podría ser una contractura, parecía que era un desgarro del posterior, pero se le hizo el estudio. Entonces, vos tenías esa facilidad de decirle al técnico, che, sacalo porque mira, está desgarrado. Tal cual. Eso es increíble. Ahora, y Rubén, a ver, el tema del estrés, que me interesaría escuchar una reflexión tuya. Yo tengo la sensación de que hay una parte, yo me imagino esto, vos decime si estoy diciendo una huevada o no, pero yo me imagino el estrés como un iceberg, ¿no? Digamos, hay una parte que se ve que es positiva y hay otra parte que no. ¿Por qué? Porque viste que a veces uno en su situación cotidiana, cuando está estresado, cuando hay una situación que te estresa, resuelve de manera maravillosa. O sea, a veces el estrés te lleva a resolver y decir, mirá cómo resolví esto sobre la marcha. Bueno, y a veces te juega en contra. ¿Y dónde está ese punto de inflexión donde podríamos decir, bueno, hasta acá es bueno y a partir de acá te termina complicando, te termina tarando, te termina invadiendo el miedo y te paraliza? Yo sé que no hay una fórmula, pero digo, ¿dónde es ese punto que divide lo sano de lo tóxico? Bueno, las personas que tienen un poco de estrés son las personas que están asociadas a la responsabilidad. Claro, es decir, por el tipo eso. que no tiene nada, o sea, el que no se estresa, indudablemente no tiene una responsabilidad sobre lo que está haciendo. Es decir, Tal cual. Cualquier tipo de acción que vos tengas genera un poco de adrenalina. La persona que no te genera un poco de adrenalina, indudablemente que es una persona que no te va a cumplir en lo que estás planteando. Exacto. El estrés agudo, te diría, entre comillas, a veces hasta bienvenido. Es decir, mientras no se pase de un nivel en el cual genere algunos trastornos de tipo fisiológico, cierto tipo de estrés te mantiene en alerta. Asociemos con una alerta al estrés, ¿no es cierto? Sí. Ahora, la otra cuestión, por eso te digo que si vos tenés un sueño reparador, al otro día vas a tener posibilidades de llegar a esa alerta. Es decir, lo asociamos con lo anterior. Sí. Si vos tenés un sueño que es no reparador, vos no vas a responder nunca a la alerta. Vas a estar permanentemente somnoliento y no vas a tener ningún tipo de reacción. Ahora, ¿dónde está el límite en el estrés crónico? El que produce un daño no es el estrés agudo, sino el estrés crónico. Esa persona que verdaderamente viene con una sobrecarga, entonces esa sobrecarga es lo que hace, le tensan los músculos, empiezan a tener baja autoestima, porque esa es otra de las cuestiones del estrés crónico, es la autoestima, ¿me entendés? Es creerte que verdaderamente sos un mal jugador, que verdaderamente no te sale ninguna, no podés meter ningún gol, no haces ningún drible, los pases son todos incorrectos. Y ni hablar que esas cuestiones pueden ser por problemas propios, familiares, sociales, dentro del contexto del jugador que estamos hablando, del contexto íntimo del jugador, o lo que te puede provocar las redes sociales, que ese es el otro tema. Porque vos, ¿qué podrías hacer ante una situación así? Decir, che, mira, el jueves nos juntamos todos en Cardales y hacemos una concentración larga del jueves al domingo. Hoy no tiene ningún sentido llevarlo a Cardales, te digo, para... Sí. Bueno, estás afuera de Buenos Aires.
Pero hoy no tiene ningún sentido, porque habla Instagram y bueno, se va a encontrar con los epítetos más agresivos que pueda haber, ni hablar si llega a Twitter, que pueda haber contra un jugador, porque bueno, las descargas de la gente, que bueno, la gente está mal, económicamente no puedes llegar a fin de mes, entonces relacionan eso con un jugador que juega en la primera de un club, que tiene toda la ropa gratis, que cobra una cantidad de plata importante, entonces, bueno, ¿por qué no rinde? Bueno, pero hay jugadores que le influyen todo este tipo de cosas. Ahora, eso está relacionado con el estrés crónico, no con el estrés agudo. Ahora, y fíjate el caso... Perdón, seguí, Rubén, perdón. No, No, dale. me disparaste el caso de Villa, por ejemplo, ¿no? Con todos los quilombos personales y bueno, ahora con una sentencia y todo lo demás, evidentemente eso también influye en el rendimiento, ¿no? O sea, no hay manera que no te influya. Tenés que tener una mente de acero para que no te entren las balas en una situación de ese tipo, ¿no? Por supuesto, porque indudablemente, es decir, por ahí, si nosotros analizamos Villa como jugador, es un corredor, ¿no es cierto? Es un jugador que corre, tiene poca incidencia de lesiones, utiliza mucho fibras rápidas, tiene un buen estado físico, pero el rendimiento general como jugador es un jugador que hace pocos goles, tiene últimamente la precisión ha bajado mucho, se iba un poco del partido, y es lógico, es decir, vos por más que puedas tener la inconsciencia colectiva, todo lo que ha pasado últimamente le tiene que haber influido. Yo creo que me parece que de una u otra manera tenía que haber salido antes del equipo, no ahora. Sí, coincido. Ahora, está claro el tema de las lesiones, ¿no? Ahora, la etapa de la recuperación. Todo esto que vos contás también influye, o sea, si el tipo está positivo, si el tipo está motivado, si el tipo visualiza, viste que habrá toda una corriente de visualizar lo que uno desea, no quiero decir con esto que lo logre siempre, pero quiero decir, es como un ingrediente, está bueno tenerlo, ¿no? Visualizar la vuelta, visualizar, bueno, digo, también eso influye, ¿no? En la etapa de recuperación. Mirá, yo creo que influye más que en la etapa de prevención, es decir, que el tipo esté focalizado en la recuperación y esté focalizado en lo que tiene que hacer. La recuperación de las lesiones no son fáciles y fundamentalmente hay que dividirla en jugadores menos de 30 años y más de 30 años. Cuando pasaste o estás cerca de los 30 años, ya el cuerpo no tiene la misma recuperación, entonces tiene que hacer el doble de esfuerzo. Por eso hablamos del tema Palermo. Palermo no le influía la edad, porque él iba con una sonrisa a operarse, una cosa inédita. Pero es muy importante el tema de, primero, como yo te digo, como vos dijiste, mentalizarse. Otra de las cuestiones es hacerle caso al kinesiólogo. ¿Me entendés? Es decir, el kinesiólogo te va a dar un protocolo, después vos lo tenés que seguir en tu casa. Es decir, el jugador tiene que seguir las indicaciones. Por ejemplo, lo que nos faltó dentro de los 3 parámetros que yo iba a hablar hoy, que era el sueño, el buen humor, nos faltó la alimentación. La alimentación, hay algunos trabajos fundamentalmente de la gente de Barcelona que lo plantea como el nivel básico de todo problema muscular. Es decir, las personas tienen que estar bien hidratadas, tienen que tratar de consumir productos ricos en hidratos de carbono, fruta y verdura, no comer ultraprocesados. Hoy eso es algo difícil, porque viste, un jugador tiene el mejor auto, tiene plata, sale, bueno, viste, puede pasar por cualquier McDonald's o lo que sea, tal cual, y puede comer algún ultraprocesado, Entonces tiene que evitar la carne roja, favorecer las carnes blancas, no consumir lácteos, leche, yogur, ese tipo de cosas. Por ahí hay una confusión, pero eso también puede producir algunos problemas, y muy ocasionalmente consumir dulces. Entonces, ese tipo de cuestión, si decimos que cómo se calma el estrés crónico, ¿qué hace la mayoría de la gente cuando calma el estrés crónico? Sale y come. ¿Me entendés? Es decir, vos tenés plata en el bolsillo, estás estresado, salís del laburo complicado, ¿y qué haces? Y bueno, te vas al cine, te compras algo en el shop, o pasás por un lugar de comida rápida y comés. Bueno, si sos un deportista de alta competencia, eso te está produciendo un daño. Lamentablemente, o sea, nos encantaría que digamos, che, mire, come lo que quiera, pero lamentablemente se tienen que cuidar. A mí a veces
lo que me provoca cierto escozor es decir, ¿por qué cuando vas a Europa haces todo lo que te dicen? Claro. ¿Por qué cuando vas a Europa te dormís a las 10 de la noche y te dicen que no comas tomate, no comes? Claro, es cierto. No concentrás, pero no, es lo que ellos te dicen. Cuando venís de vacaciones no volvés con 3 o 4 kilos, volvés con el peso adecuado, seguís haciendo el ejercicio indicado. Es decir, ¿por qué? ¿Yo sabés con qué lo comparo, Mike? Es cuando acá tiramos el papel en el piso y en Europa lo tiramos adentro. Totalmente. Sí, totalmente. Es exactamente lo mismo que nos pasa con los jugadores. Es verdad. Ahora, vos recién nombraste algo que, digamos, a ver, se nos cae un mito, ¿no? Porque, bueno, yo creo que soy más grande que vos, pero nuestra generación, por decir una manera, vivimos de chicos en esto de el culto a la leche, el culto al lácteo, el culto, y lo nombraste como que, digamos, ya no, esto no está tan arriba en la cima como estaba en ese momento. ¿Qué pasó con eso? No, porque lo que pasa es que eso plantea que vos lo podés suplementar con ciertas cosas, pero eso también le produce distensión abdominal, le puede producir algún tipo de trastorno a nivel intestinal. Vos tenés que plantear que un jugador que necesita un desarrollo, y vos decís, bueno, el desarrollo que se tiene que haber producido a nivel de crecimiento, ya lo tuvo. ¿Me entendés? Es decir, los chicos tienen que tener esa alimentación cuando son niños. Claro. Acá estamos hablando de jugadores adultos, ¿me entendés? De primer nivel, que tienen que tener una dieta balanceada. Hola, Rubén, a ver, parece que se nos fue. ¿Me escuchás? Sí, ahora te volvimos a escuchar. Me decías una dieta balanceada, hasta ahí te escuchamos. Bien. Comidas copiosas. Ese es el otro tema. Claro. Lo que a veces pasa. Espérame un segundo que te vuelvo a llamar, Rubén. Te vuelvo a llamar. Esperame un segundo. Qué lástima, se pierde la comunicación. A ver. Un segundo. Espérame, un segundo. A ver si lo podemos volver a comunicarnos con él. ¿No? Bueno. Paciencia, les pido paciencia a los oyentes, pero esto a veces sucede. Vamos a ver si podemos comunicarnos de vuelta con el doctor Rubén Mingroni. A ver. Boca Norte, el programa con el corazón azul y oro. A ver si está ahí el doctor. Por favor. Qué lástima. Ahí tenemos esperanzas. A ver si lo podemos. Ahí está. Ahí estamos de vuelta al aire. Estamos de vuelta al aire, Rubén. Sí. Quedamos en la dieta balanceada. Hasta ahí te escuchamos, después se escuchó cortado. Sí. Nos estabas hablando de una dieta balanceada. Sí. ¿Me escuchás? Lo que yo te decía con respecto a la dieta balanceada. Sí. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Estoy en el campo, no, se está, puede perder la señal. No, está perfecto. Vamos para adelante que está perfecto. Bien. Lo que yo te decía es que es necesario una dieta balanceada por el caso de que tienen que Ay, qué lástima. A ver si se puede reconectar. ¿Me escuchás, Rubén? ¿No me escuchás ahí? No, ahora sí. Yo sí te escucho, sí. Ahora de vuelta te escucho. Ahora de vuelta. Trata de no moverte. Capaz que te moves y pasa eso. No sé. No tengo ni idea. No me... perfecto. Estoy sentado en el consultorio, pero perfecto. Lo que yo te estoy diciendo es que estoy en una localidad chica que muy posiblemente no tenga señal. Ok. Bien. Bueno. Evitar la ansiedad, porque lo que puede ser que un jugador de alta competición que necesite consumir, si no hace las determinadas comidas la noche, se come todo de noche y después no va a poder dormir. ¿Me escuchás? Sí, pero entrecortado. Hacemos una cosa. Vos cortá y yo te vuelvo a llamar, Rubén, a ver si podemos enganchar mejor la comunicación, ¿sí? Dale. Corta.
¿Cómo puede ser que en la era de las comunicaciones, estimado José, no podamos conversar por celular? Por Dios. ¿Me puedes explicar por qué? Claro, hay zonas que a lo mejor no tienen buenas antenas todavía. Bronca. Bueno. A ver. Vamos a volver a llamar al doctor, a ver si nos podemos comunicar. No es fácil todo esto, pero bueno, vamos a tratar de lograrlo. Aquí está. A ver, otra vez. A ver si tenemos la suerte. Ahí está llamando. Esperemos que podamos comunicarnos con él. Ahí está. Sí. Ahí te escuchamos perfecto, Rubén. Perfecto, la tercera es la vencida. Perfecto. Acá José le agradece a Dios. Mira al cielo. Vamos todavía. No, bueno, nos estabas hablando de eso, sí. Sí, entonces lo que planteamos es lo siguiente. Comer 5 veces al día, evitar los episodios de ansiedad porque no tengan comida y la ingesta copiosa. Con respecto, vamos a dejar un poquito determinar lo de los lácteos porque para que se entienda bien. Sí, sí. El tema, sí, porque si no va a haber alguna cuestión de por ahí gente que no entiende. La cuestión es así, los lácteos y la leche son productos beneficiosos. ¿Por qué? Porque indudablemente que aumentan la ingestión de vitamina A, vitamina D y tiene un alto valor proteico. Pero ¿qué pasa? Y esto lo tenés que ver en cada... eso es lo que tenés que ver en cada jugador de fútbol, donde vos le haces un índice de masa corporal y un test de lo que va alimentándose y ver a ver qué peso tiene, cuántas necesita de aumentar masa muscular, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que puede provocar? Que en algunas personas los lácteos pueden disminuir la absorción de otros nutrientes. ¿Me entendés? Claro. Entonces, a veces lo que puede llegar a pasar que en algunos deportistas de alto rendimiento lo que tienen que hacer es evaluar ese consumo de la lactosa para que no le impida la absorción de otros nutrientes. Vamos a ir por acá porque si no la gente se va a confundir y va a decir, no, si hago deporte no necesito tomar lácteo. Bueno, no tiene nada que ver con eso. Tal cual. Tiene que ver con una cuestión de que los lácteos por supuesto son buenos, pero bueno, cuando estás hablando de un deportista de alto rendimiento y tiene que absorber ciertos nutrientes necesarios, por ahí hay que tener cuidado con la excesiva consumo de yogur, lácteo, que a veces, viste, yo digo, bueno, en Europa los jugadores, como decíamos, tienen un protocolo alimentario y lo van siguiendo a rajatabla, ¿viste? Entonces, más los europeos que los sudamericanos, pero por ahí las alimentaciones libres que tienen, ellos la van regulando. Acá me parece que tenemos también una desregulación de la alimentación. Claro. Y se lo ve. Claro. No es tan difícil no verlo. Pero vos sabés que es muy cierto lo que decís, porque una vez yo me acuerdo, ¿te acuerdas ese programa que se llamaba Hablemos de Fútbol, que era Roberto Perfumo y Víctor Hugo Morales? Entrevistan a Troglio, y recuerdo que le preguntan a Troglio cuando él pasó a Europa a jugar, ¿qué le cambió? Y él dijo, lo que me cambió fundamentalmente fue la alimentación. Haber cambiado la alimentación me generó un nivel de poder aprovechar más mis recursos, pero él lo nombró eso en primer lugar. Fíjate qué interesante, más allá de los entrenamientos, habló de la alimentación, esto que vos decís. No, por supuesto. Hay muchos casos. El caso de Troglio, que vos decís, el caso de Batistuta cuando llega a Fiorentina. Es verdad. Que el médico de la Fiorentina le hace una evaluación, le pregunta qué merienda, y él le decía que después del entrenamiento de Newell, él me daba Coca-Cola con alfajor, y le dijo, te va a costar un año cambiar el metabolismo y poder ser una figura en Italia. Claro. Fue así, el primer año fue bastante difícil por el tema alimentario. Es decir, nosotros estamos acostumbrados por una cuestión cultural. Es decir, tenemos arraigado una cuestión cultural, y lo que nosotros tenemos que cambiar la alimentación cultural por una alimentación más mediterránea. Claro. Es decir, la alimentación mediterránea es carne blanca, frutas, verduras, y nosotros no estamos habituados a eso. Entonces, indudablemente que eso influye, porque después cuando vos vas y tenés un equipo argentino que se mide con un equipo europeo de media talla, lo primero que ves es la diferencia física que tiene. Sí.
Es terrible, cierto. es decir, por Es ahí cierto. después se puede suplir con una cuestión de que, bueno, la pelota puede circular sin que vos corras. Eso también, si vos tenés jugadores de buen pie y que hagan pases a distancia, eso también lo pueden suplir, pero los otros van a correr el doble. Sí, Y sí. eso está dado porque tienen una base alimentaria totalmente distinta. Lo que dijo Troilo es cierto. Y vos tenés, es decir, acá cuando vienen, nosotros en esta zona del campo hay muchos jugadores que juegan en Europa. Claro. Y cuando vienen acá y le hacen una bienvenida, lo primero que hacen ellos, le mandan por WhatsApp qué es lo que pueden comer y lo que no pueden comer. Mira qué Y interesante. están a 10.000 kilómetros de distancia. Ujú. Pero siguen manteniéndose, siguen mentalizándose. Sí, sí. Eso es muy importante porque ellos saben que después el rendimiento le va a ser distinto a uno que sí está siguiendo la indicación. Claro. Ahora, vos hace un rato hablaste de las emociones también, ¿no? ¿Cómo el fútbol, bueno, ahora de a poquito está abriendo algunas puertas, pero cómo el fútbol rechazó el tema del aporte de un psicólogo, de una asistencia psicológica? Y está bueno que alguien nos ayude, no sé si se podrá enseñar, pero sí ayudarnos a empezar a manejar las emociones, las negativas, a controlarlas, a bajarles, no sé, digo, qué pena que haya todavía cierta resistencia con eso, ¿no? Mirá, Mike, no solo hay resistencia de eso, sino hay hasta resistencia médica. Claro, que es peor todavía, sí, tal cual. Exacto. Claro, porque Sí. es decir, yo el otro día explicaba que el fútbol tiene algunos códigos que yo defiendo mucho a los médicos que trabajan en el fútbol. Ujú. Porque yo creo que tienen cierta retención. Los entrenadores tienen ciertos códigos que no quieren que hay cosas que se vayan del vestuario. Claro. Entonces, es como siempre miran de reojo todo el resto. Entonces, ¿cuál es el problema? En el fútbol los desgarros se convierten en lesión muscular tipo 2, para que no, o sea, ¿me entendés? Entonces la Sí. gente te pregunta, che, ¿pero qué es eso? Y es un desgarro. Claro. Pero ni siquiera le dejan poner la palabra Sí, desgarro. un eufemismo, ¿no? ¿Entendés? Entonces- Claro, un eufemismo, tal ¿Cómo? cual. Con un eufemismo lo manejan, claro, tal cual. Pero claro, viste, es lo mismo que si vos venís, yo te digo, mirá, tenés una úlcera y pongo lesión gástrica. Bueno, no, flaco, tiene una úlcera. Sí, claro. Entonces, ese es un problema, que hay una reticencia de código futbolístico, fundamentalmente en el Río de la Plata, porque en Europa la condición es distinta. Vos fíjate que Mourinho tiene personas que lo acompañan desde el punto de vista psicológico. Viste que los planteles de los directores técnicos en Europa son cualquier cantidad de gente, Sí, es desde verdad. gente de los videos hasta gente que maneja la parte médica, Interdisciplinarios, tal cual. psicológica. Exacto, es cierto. Sí, sí. Claro. Y bueno, acá en Argentina fue una reticencia. Yo me acuerdo cuando apareció el primer psicólogo del fútbol, pobre muchacho, lo atacaban por todos lados. Sí, sí, sí. Es sí, decir, sí. era terrible eso, y aparte se pensaban que venían como que a suplir ciertas cuestiones. Los técnicos fueron los primeros que lo plantearon. Hoy en día existen psicólogos que te preparan para, ya no son los psicólogos freudianos, lo que se conoce como la psicología que te lleva a tu infancia, para poder mejorar la óptica y los prismas de lo que vos ves, sino psicólogos que te preparan para poder enfrentar ciertas situaciones. Es decir, que no te van a ningún lado de tu vida, sino que te preparan para la situación específica, para enfrentar una final, una semifinal, un partido importante. Es decir, acá en Rosario nosotros tenemos un grupo de psicólogos que ha tratado a muchos jugadores del primer equipo. Te digo Rosario porque es la ciudad grande que más cerca está. Claro, claro. Y ha tenido muy buenos resultados con eso. Ha tenido muy buenos resultados. Pero ¿qué pasa? No se da un poco a la luz porque parecería que todavía el código del fútbol no lo acepta. ¿Me entendés? Lo ven como algo... La psicología la ven cerca más de la psiquiatría que de la medicina general. Sí, sí, como si uno tuviera chapita porque va al psicólogo, ¿viste? Esas boludeces que... Exactamente, bueno, pero está visto por eso. Tal cual. Es decir, hay cosas que en el fútbol atrasan muchísimo. Sí, sí, Como totalmente. yo te digo, es decir, yo a veces lo veo, ponele. Yo el otro día me imaginaba cómo se deben haber sentido los jugadores de Boca, los médicos de Boca, en la raya, viendo que Advíncula con una distensión del ligamento seguía jugando. Claro, Y ellos no se movieron de la raya. claro, tal cual. Indudablemente que le habrán indicado que salga. Sí, sí, por Pero el supuesto. jugador no sale, entonces el médico en el fútbol no tiene el poder del técnico, Sí, tal cual. que lo saca. Entonces Exactamente. tenés que estar ahí y vos decís, bueno,
pero se va a lesionar más. Pero bueno, te la tenés que aguantar. Yo siempre digo, yo no sería nunca técnico de un equipo de fútbol porque me agarraría trompada a los 5 minutos con todo. Porque claro, vos querés imponer la ciencia. Claro, tal cual. Y a veces en el fútbol te va a decir, el fútbol no es ciencia. Exacto, tal cual. Y la última pregunta, Rubén, que una vez sí. no sé si te leí o te escuché, pero vos hacías hincapié en esto de tener claro las limitaciones de cada uno y que eso ayuda a no hacer cosas que terminan, digamos, jugando en contra. Y es cierto eso, ¿no? A veces pasa que, a ver, yo no puedo correr como Villa ni como el pájaro Canigia, ¿viste? O sea, si lo llego a hacer me rompo, porque es así, porque, digo, está bueno también saber hasta dónde, esto no quiere decir que uno se ponga un techo, pero sí tener claro, bueno, ¿viste? O sea, yo granadero no voy a hacer nunca, no me da la estatura. Digo, eso también está bueno, ¿no? Hacer hincapié en tener claro cuáles son los límites de cada uno. Mirá la importancia que será que en el fútbol hay distintos esquemas de juego, ¿no es cierto? Uh-huh. Y hay algunos esquemas de juego que están basados en los especialistas, ¿no es cierto? Fundamentalmente, por ejemplo, los marcadores de punta, que son especialistas en marcar punta. Claro. Entonces son tipos de mediana altura, con un gran porte físico, fundamentalmente muscular, tienen buenos muslos, buenos gemelos. Entonces, ellos tienen esa limitación, saben que tienen que marcar, llegar al fondo, tirar el centro. Por ejemplo, Ibarra, ¿no es cierto? Claro, sí, un ejemplo maravilloso. Pernía. Exacto. Entonces, ese tipo de cuestiones, de las limitaciones de lo que uno tiene que hacer, también evita las lesiones. Porque si ese jugador, en vez de hacer eso de lo que le indicaron, se va a cruzar toda la cancha, va a empezar a saltar, va a empezar a meterse entre los centrales, muy posiblemente o le saquen el hombro o pase alguna cosa totalmente fortuita. Pero la limitación en cualquier parte de la vida, uno tiene que saber que yo tengo un conocimiento y el conocimiento mío se termina donde empieza el conocimiento de otro. Exactamente. Entonces, y que las cuestiones que uno dice pueden ser la verdad de hoy y la falacia de mañana, porque la medicina es así. Pero también en el fútbol hay que tener ciertas limitaciones. Y me parece que eso también, agregamos un poquitito a lo que estábamos hablando recién, también el técnico tiene que saber que en algunas cosas tiene que pedir ayuda, ¿me entendés? Y no tiene que saber todo. Y hay cuestiones que es más fácil decirla y hacerla, ¿me entendés? Porque también él se debe a los socios, a los hinchas. Claro. Es decir, claro. Hay cuestiones que todos nos tenemos que enterar de qué están lesionados los jugadores, porque todos pagamos la cuota y queremos saber quién juega o quién no juega. Sí. Bueno, vos diste el caso de Advíncula. Yo me acuerdo, estaba viendo el partido y en un momento, por un lado, me conmovía cómo el tipo seguía a pesar de todo y todo lo demás, y por un lado decía, ¿y si se termina rompiendo del todo? Digamos, ¿quién se hace responsable de esto? ¿El jugador? ¿Los médicos que en qué lugar quedan? ¿El técnico? Digo, también es difícil eso. Yo me imagino el nerviosismo que debe tener. O sea, los médicos por ahí están adaptados a esa situación. Pero claro. Yo me imagino el nerviosismo porque un jugador que está rengueando, que sabe que tiene una distensión de ligamento, no es lo mismo que tenga grado 1, grado 2, grado 3. Claro. Sí, podía haber sido te cambia mucho la cuestión. Un final pero peor. La limitación de la cuestión es sí, yo esa la escribí en mi primer libro. Tal cual. En mi primer libro había escrito algo de eso que lo puede haber leído. Sí, tal cual. Bueno, Rubén, a ver, una maravilla tenerte a vos, charlando con nosotros. La verdad que enseñás muchísimo, me encanta la manera, ese amor por la docencia y por hacer sencillo algo que no debe ser tan sencillo, y vos lo haces muy, muy simple, muy accesible para todos. Así que bueno, ¿cómo anduvo El costo de la libertad? Bien, ¿no? el libro que publicaste hace poco. ¿Me escuchás ahí? Sí. Sí, te escucho. Te decía bueno, que mirá, sí. Te cuento lo que pasó con El costo de la libertad. Ajá. El costo de la libertad se publicó, se editó y tomé la determinación de donárselo. Vos si entras a Instagram lo van a ver. Sí, me encantó ese ese a gesto. una asociación que se llama ALSEC. Sí, me encantó. Que es una asociación de lucha contra el cáncer. Uh-huh. Entonces ellos lo están vendiendo y todo lo que están recaudando es para esa Qué asociación bueno. civil. Qué bueno. No, eso, José, eso habla de Rubén, ¿no? Con ese gesto, es un gesto típico tuyo, Rubén. Realmente yo cuando me enteré me conmovió, porque tu generosidad es increíble, ¿eh? Realmente increíble. Sí, por eso te digo, tomé esa determinación, digo, bueno, para que esto sirva, primero, a cualquier autor es bueno que la gente lo lea, pero también que eso sirva para ayudar. Exacto. Yo digo que eso es
ayudar a los que ayudan, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, es una manera de poder ayudar a esa gente que está ayudando tanto a otros que lo necesitan mucho más que uno, ¿no es cierto? ¿Y sabés lo que ahora estoy escribiendo decime. Cuarto libro, Ajá. que está bastante avanzado, en cualquier momento vamos a entrar en la última etapa, que es la historia de un médico rural. Y bueno, es otro desafío, porque bueno, el último era una novela, son entrevistas con un médico rural de acá de la zona donde yo trabajo. Qué bueno. Y bueno, estamos haciendo entrevistas y la verdad que va a estar bastante lindo también. Qué bueno. Y seguís escribiendo notas y demás como siempre, ¿no? Esa es otra pasión. Con todos estos libros y todo este tipo de cosas, tengo tantas cosas para hacer. Sí, me imagino. Por ahí, viste, claro, no tengo tiempo por ahí, viste. Ahora estoy metido con este libro que se llama Un ser indispensable. Ajá. Así se llama el libro. Y estoy muy metido con eso. Cuando tengo un poquito de tiempo me dedico al libro, viste. Así que claro. Después voy a ver si te lo voy a hacer llegar. Qué bueno. Y bueno, y el doctor dice que hay que dormir bien, así que necesita dormir, pues si sigue escribiendo no duerme el doctor, así que tiene que dormir y alimentarse bien. No, pero escribo durante el día, no. Está muy bien, está muy bien. La otra noche estaba muy inspirado y tenía que adelantarlo el libro y me quedé hasta alta hora de la noche. Qué grande. La otra noche no cumplí con las premisas, pero bueno, todo sea porque salga a la calle, ¿viste? Tal cual. Uno también se pone un poco ansioso cuando escribe. Sí, por supuesto. No, y aparte lo que me encanta es que, fíjate que los actos solidarios en general, el destinatario ni siquiera uno los conoce, y eso es lo lindo de un acto solidario, ¿no? Saber que vas a ayudar a gente que ni siquiera la conoces, pero que la necesita, y eso está buenísimo. Así que bueno, Rubén, sabés lo que te quiero, lo que te aprecio, lo que te admiro, y bueno, y una enorme gratitud, porque cada vez que te llamamos siempre tenés la mejor onda, y sí, olvidate, contá conmigo, así que un lujo. Bueno, lo que sí, algún día nos encantaría que vengas a la radio, estemos 2 horas charlando con vos. Sí, lo voy a hacer, en algún momento lo vamos a hacer. El lunes que quieras. Ahora que se fue la pandemia, yo calculo que vamos a tener más posibilidades. Dale, bueno, un abrazo grande, Rubén, y que Dios te bendiga, Gracias por todo. Igualmente, gracias Mike, gracias a toda la audiencia y gracias José. Nos estamos viendo. Gracias. El doctor Rubén Mingroni, Qué lindo escucharlo, qué placer, cuánta sabiduría y cuánta generosidad. Bueno, señores, nos vemos en unos minutos. Vamos a los auspicios de la radio, los nuestros, y después seguimos con otra entrevista más. Lo tenemos a Pablo Lisotto, que viene a conversar sobre un nuevo libro que sacó, se llama Una tarde de junio, que tiene que ver con La Puerta 12, aquel episodio que aún sigue impune, lamentablemente, como otras tantas cosas en la República Argentina. Ya volvemos. Estás en FM Lares, estás escuchando Boca Norte. Bueno, y empezó el segundo tiempo de Boca Norte, acá en FM Lares 104.7. Y lo primero que tenemos que decir es que, bueno, vamos a nuestro nuevo sorteo como cada lunes. El primero que llame y le dé su documento y su nombre, me refiero al número de documento, no hace falta leer el documento, no seamos literales, a José, podrá hacerse acreedor de una pizza grande y de una docena de empanadas. ¿Dónde? En Lautis Pizza, que tiene 2 locales, uno en Florida, General Lavalle 1899, Vicente López, y otro local en Blandengues 1929 en Bulón. Así que el que primero llama puede elegir a partir de mañana, porque los lunes están cerrados, si quiere retirarlo de Bulón o si lo va a retirar de Florida. Solamente tiene que llamar, José los va a atender al 4743-5083, 4743-5083. Él toma nota de todo y se hace acreedor del premio. Así que bueno, es importante que participen, y todos los lunes siempre alguien se lleva estos premios maravillosos, y que están buenísimas las pizzas y están buenísimas las empanadas del Lauti. Así que ahora vamos a vender, y después tenemos a Pablo Lisotto, nuestro periodista que siempre consultamos para que nos cuente sus novedades, que hoy va a hablar de su nuevo libro que se llama Una tarde de junio. Ya volvemos en 2 minutos. En Europa tremoló, como En Ferretería La Esquina tenemos todo lo que necesitas. Tames 999. Esquina La Madrid, Bulón.
partido de San Isidro. 15 años en la zona. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 20, domingos y feriados de 9:30 a 13:30. Ferretería La Esquina. Recibimos tus consultas por WhatsApp al 11 6473 7596. Tenemos todo lo que buscas. Somos los mejores. Te esperamos. Lautis, pizzas y empanadas. Las mejores, no te quepa ninguna duda. Estamos en Vicente López y en San Isidro. General Lavalle 1899, Florida Vicente López, o también nos puedes encontrar en Bulón, Blandengues 1929, San Isidro. Si querés ubicarnos en Instagram, podés seguirnos @lautispizza_medio Vicente López o lautispizza_medio Bulón, y podés ubicarnos al 4797-6575 en Vicente López o al 4710-4579 en San Isidro. Lautis, pizzas y empanadas, las mejores, no lo dudes. Estamos de lunes a domingo de 12 a 15, de 18:30 a 24. No te lo pierdas, son excelentes. Podés consultar nuestras promociones en Instagram y seguirnos en Facebook. Te esperamos. En Crypto Licor no solo podés encontrar todo tipo de vinos, aperitivos, cervezas y whiskies, sino también un lugar donde poder hablar, aprender y relacionarte con otros pares sobre criptomonedas, minería e inversiones. Crypto Licor es la primer tienda de bebidas en aceptar pagos con criptos. Avenida del Libertador 15251 en Acasuso. En Instagram @CryptoLicor. Recordá que con el carnet de socio del Club Atlético Boca Juniors tenés un 10% de descuento. Te esperamos. Bueno, y seguimos acá en Boca Norte. Y bueno, sí, ahora tenemos ese gustazo de tenerlo a él. A ver, él es periodista de deportes en La Nación, Cadena Genéis, en La Nación Más. Bueno, ha escrito más de media docena de libros. Es un encanto escucharlo, leerlo. Y bueno, y acaba digamos, el Día del Periodista salió a la luz su último libro, que se llama Una tarde de junio, la tragedia de la Puerta 12, ediciones Al Arco. Y bueno, la verdad que es uno de los temas que han quedado aún impunes en la Argentina, como otros más. Creo que fue para mí la peor tragedia del fútbol argentino, sin dudas. El libro tiene el prólogo de Ezequiel Fernández Mur y también una contratapa de Alconada. Y bueno, ¿qué más decir? Él ha investigado, ha llevado un montón de entrevistas, encuentros y demás, se ha documentado, y creo que es un libro indispensable para también para saber cuáles fueron, los hechos reales que se publican y cuáles son los mitos y las cosas que en realidad nunca sucedieron y bueno. Así que, señores, con ustedes Pablo Lisotto. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, y un saludo también a todos los que nos están escuchando. Gracias, Pablo, gracias. Bueno, es un tema, yo tenía 8 años, ese 23 de junio, 5 días de cumplir 8, y me acuerdo perfectamente, son de esas imágenes que te quedan grabadas para siempre. Digo, ¿cómo puede ser que haya quedado impune? La primera pregunta que te hago es la siguiente, Pablo. Después de haber escrito, después de haber investigado, después de haber escuchado tantos testimonios, contanos 3, 4 cosas que decís, esto no era como lo contaron. Mira, la realidad es que cuando yo arranco con todo esto, había varios puntos, por no decir todos, que me hacían dudar, ¿viste? Sí. Sobre todo porque cuando yo veía fotos, veía la puerta tijera, yo decía, aquella afirmación de, no, porque no abrieron la puerta. Y esa puerta era una puertita como la que habitualmente había hasta no hace mucho en los viejos ascensores, la famosa puerta tijera. Claro. Que
bueno, el que usó alguna vez una puerta así se recordará que son puertas muy enclenques, no tienen un peso tan grande como para que sea inamovible. Con lo cual, si esa puerta hubiera estado cerrada, entre vos y yo vamos corriendo y por lo menos la sacamos de eje, ¿sí? Claro, claro. Por lo menos la abollamos un poco. Con lo cual imagínate que miles de personas bajando una escalera a toda velocidad, si había una puerta cerrada, es lo que te digo, la hubieran sacado de eje mínimamente y eso no sucedió. Pero bueno, también había esas dudas o esas hipótesis, había que refutarlas o corroborarlas, ¿viste? Claro. Y ahí es donde empezó todo lo que se le suele decir el trabajo de campo, de empezar a escuchar a gente que por suerte se hizo eco de mi llamado, de mi pedido, de mi búsqueda. Y bueno, logré hablar con más de 150 personas que de alguna manera no, sin ninguna duda, transformaron esto en un trabajo colaborativo, y cada uno aportó su granito de arena, o como yo le decía, su pieza de rompecabezas. Claro, claro. Y en ese sentido, bueno, de todas esas personas había varias que me aseguraban haber salido por esa puerta, y no había ni puerta cerrada, ni un molinete, no había ningún obstáculo. Con lo cual, si había gente que antes del desastre había podido salir, evidentemente ese no era el problema. E incluso las crónicas de la época decían que al siguiente superclásico, que fue la Bombonera, y no recuerdo ahora el resultado, pero los hinchas de Boca y de River, como nunca antes y probablemente nunca después, cantaron al unísono una canción que era No había puerta, no había molinete, era La cana que daba con machete, con lo cual los mismos hinchas habían de alguna forma despoileado lo que había sucedido, ¿viste? Lo que pasa es que después se van repitiendo, y ojalá este libro ayude a que este viernes del 23, cuando se cumplan 55 años y de ahora en adelante, por lo menos no se repitan la cantidad de errores garrafales que hay, porque no fue que la puerta estaba cerrada, porque no fueron los molinetes, porque la puerta 12 hoy es la M, la M de memoria, sí. y no la L, como mucha gente repite, desde el desconocimiento y desde la vagancia de corroborarlo, porque vas a la cancha de River, ves alguna foto, comparás y te das cuenta enseguida que es la M, porque es la única puerta que tiene como una especie de ochava, entonces es fácil de identificarlo. Claro, claro, tal cual. Cómo a veces esas cosas, esas mentiras se repiten y se transforman en verdades, entre comillas, ¿no? O sea, uno termina repitiendo cosas que nunca sucedieron como ciertas. Sí, el problema es afirmarlas como ciertas, porque ni siquiera dan el beneficio de la duda. No es que se decía que la puerta estaba cerrada, no. Hay gente que asegura que la culpa había sido de River por no haber abierto las puertas en tiempo y forma. Y la verdad, no solamente yo hablé con gente que trabajaba en River y he leído diarios y gente de esa época explicando cómo era el proceso de apertura de puertas y de cierre de puertas, sino que había gente, hincha de Boca, que me decía, yo salí por ahí, la puerta estaba abierta. O sea, y como en T de Portea, que es donde yo escuché, estudié, perdón, de alguna forma me explicaron que para validar un testimonio había que por lo menos encontrar 3 o 4 personas que te digan lo mismo y que no se conozcan entre sí. Ya cuando 3 o 4 personas me dijeron, y me lo habían dicho más, que la puerta estaba abierta y que ellos salieron sin ningún inconveniente, entonces la puerta estaba abierta. Y después sí, empezás a leer que la gente que estaba a cargo de ese operativo de logística, como sucede en cualquier estadio, cualquier día de partido hasta el día de hoy, te dicen, las puertas se abrían a las 9 de la mañana y no se cerraban nunca hasta que se vaya el último hincha, porque hasta mediados de los 90, e incluso me ha pasado a mí, yo soy socio del Club Ciudad, que queda muy cerca del Estadio Monumental. Sí, yo iba cuando era chico, tal cual. Y los domingos, si estábamos sin hacer nada, decíamos, che, vamos a la cancha de River. Y en el entretiempo íbamos caminando y llegabas a la cancha de River y subías las escaleras y veías el segundo tiempo gratis. Y esto pasó hasta no hace mucho, hasta fines de los 90. Claro. Es decir,
si pasaba eso a fines de los 90, imagínate mucho antes, donde tal vez había menos gente, pero también menos controles, había más capacidad de los estadios, porque tanto el estadio de River como el de Boca como el de Racing, vos ves revistas de la época que te dicen que la cancha de River tenía capacidad para 90.000 personas, la de Racing para 100.000, la de Boca para 70.000 o 75.000 personas. Un delirio. Pero claro, era todo mucho más apretado, sin tanto asiento, casi todo popular. Era otra época, ¿viste? Era otra época, entonces a veces es muy difícil contextualizar o analizar un hecho del pasado con el contexto actual, porque ha cambiado mucho todo. O sea, yo te digo, 90.000 personas ese día en el Monumental, cuando no estaba construida la tribuna, que ahora tiene el cartel luminoso, y vos decís, si la gente estaba recontrapretada, sí, pero era normal cualquier domingo que jugara River en el Monumental. Claro. No es que ese día fue el único en la historia que fueron 90.000 personas. Claro. 15 días antes y 15 días después también fueron 90.000. Y no pasó nada. Un año después, en ese estadio, también seguramente con 90.000 personas, Boca fue campeón y dio la vuelta olímpica y los hinchas de River lo aplaudieron. O sea, era otra época. Por eso te digo esto de entenderlo como un todo y no como un hecho aislado. El día de Puerta 12, ¿viste? Sí, te entiendo. No, y yo me acuerdo perfecto los testimonios de gente que en la avalancha se caía y bajaba saltando 2 o 3 escalones y a veces más y rodaban las cabezas. O sea, cosas que yo me acuerdo como si fuera hoy, que te quedan grabadas porque era tan horroroso toda esa situación, tan loco. Y vos decís, esta gente que habrás entrevistado y que seguramente habrá estado ahí, debe ser algo que te queda para toda la vida, porque nos queda a nosotros que simplemente lo escuchamos y no tuvimos en ese momento ahí. Me imagino lo que deben haber sido los protagonistas, ¿no? Y lo que te pasó a vos entrevistando. Sí, y la realidad es que había un par de personas que me decían, bueno, que tal vez entré más en confianza y me decían, bueno, soltalo un tiempo para que no te angustie. Y la realidad es que yo no sentí nunca angustia, porque de alguna manera también sentí que había una necesidad de hablar del tema. Claro. Y que pasaron tantos años donde nadie los escuchó, que la verdad que estuvo bueno dentro de lo que es la tristeza del hecho en sí, porque más allá de que gracias a Dios Boca a partir del 2008 empezó a hacer un montón de cositas pequeñas primero y de ideas para recordar y ha pedido disculpas en el 2018 el club por el olvido. Más adelante se ha podido hacer la placa y distintos acontecimientos o esto del día de duelo, que el 23 de junio esté cerrado y que el club no juegue o que el equipo no juegue. Son pequeños logros para de alguna forma ayudar a sanar. Pero en el fondo, por el motivo que fuere, nunca hablaron con los protagonistas. A ver, hoy por hoy generalmente se habla Puerta 12 y vos decís, bueno, pasó tal cosa, tantos muertos y otra cosa. Y la verdad que yo me enfoqué en los vivos, ¿me entendés? Claro. En escuchar a la gente que siguió su vida con un familiar menos, con una cosa como es morirse en una cancha, que vos decís, no puede suceder eso. No, totalmente. Y para ellos, porque el que murió, y a mí me interesaba saber cómo era esa gente, cuáles eran sus sueños, cómo eran esas personas el 22 de junio del 68, cuáles eran sus expectativas, entender un poco y conocer un poco más. Tengo el objetivo, que va a ser imposible, pero creo que no va a ser, como pongo en el libro, lo imposible solo tarda un poco más, que es tratar de reconstruir la vida de cada uno de los fallecidos, y ver la cara y pedirle una foto a los familiares y decir, che, déjamelo ver, entenderlo, por qué fueron a la cancha, porque hay un montón de historias, ¿entendés? Y en el libro, que lamentablemente es un libro que se refiere a un hecho tan triste como tantas muertes, al contrario, en el libro hay mucha vida, porque en el libro, como está escrito en presente, hay gente que vive, que a lo mejor hoy no vive, ¿me entendés?
no solamente por puerta 12, sino por un tema del paso del tiempo. He hablado con Roberto Digón. Roberto Digón estuvo en la cancha. Mirá. Y lamentablemente Roberto no llegó a ver el libro porque falleció antes. Falleció, lamentablemente, sí. Entonces, en ese sentido, es un libro que tiene un montón de testimonios, pero que de alguna forma yo no me siento capacitado para juzgar o para señalar con el dedo a nadie, ni a la responsabilidad de quien fuere, ni a los colegas que en su momento tal vez escribieron cosas que posiblemente tengan errores. Pero cuento, es como que reuní un montón de testimonios y cuento todo lo que me contó otra gente. Y hablando de vida, Pablo, lo más aberrante, vos decime si estoy en lo cierto o no, por lo que yo he leído, todavía no he tenido la suerte de leer tu libro, pero por lo que yo he leído, la mayoría de las víctimas tenían entre 13 y 20 años. Esto está chequeado, es así, ¿no es cierto? O sea, que tenían esa edad. Sí, la gran mayoría son menores. Claro, eso es horrible, o sea, ni siquiera han tenido la vida, ni siquiera han podido vivir su vida, ¿no? No, por supuesto, y hay historias que decís, esas cosas asignadas por la tragedia, ¿no? Recuerdo un hombre llamado José Armando Espinosa, que fue el último cadáver en ser reconocido, que Crónica pone la foto del muerto en la tapa diciendo, ¿usted lo conoce? Y bueno, 2 amigos del trabajo lo reconocieron. Ese hombre tenía todo armado, era sanjuanino, y tenía todo armado para irse el viernes a su provincia, y cuando se enteró que jugaban River y Boca, dijo, no, cambio el pasaje y me vuelvo el lunes. Y se fue a la cancha y se murió. O sea, volvió a San Juan, pero muerto. Qué horrible. Entonces, mirá vos, o sea, esa cosa del destino. Es increíble, pero sucede. Y sigue, y siempre sucedió. Esas cosas que decís, están en el momento indicado en el peor lugar. Qué bárbaro. Ahora, y si mal no recuerdo, el presidente de River en ese momento era William Kent, ¿no? Digamos, ninguno tuvo ningún tipo de responsabilidad, o sea, me refiero, no cayó ninguna responsabilidad, digamos, de la justicia en ninguno de ellos. Es increíble. O sea, ¿qué pasó con eso? ¿Cómo pudieron seguir impunes todos? Lo que pasa es que ahí hay una realidad. Cuando se inicia todo el proceso judicial, porque hubo una causa judicial, sí, claro, la conclusión judicial es que River no había abierto las puertas en su debido tiempo y no había sacado los molinetes. Cuando se comprueba, y de hecho van detenidos, no me acuerdo si 7 u 8 personas que trabajaron en ese arriado, digamos, de molinetes y de verificación de todas las puertas de salida, cosa que con frecuencia se hacía, y supongo que ahora también, en los entretiempos. O sea, 40 minutos antes del partido, de que termine el partido, ya se libera la salida, porque hay gente que se va antes, sucedió siempre. Cuando con el testimonio de la gente, incluso hincha de Boca, se verifica y se ratifica que las puertas estaban abiertas y los molinetes habían sido quitados de su lugar, los que detenidos quedan libres, porque la única responsabilidad que podía aplicársele a River era esa. Y hay un proceso judicial y hay unos abogados de River que defienden al club con elementos diciendo, esto, tengo testigos que me dicen que salieron, y a ver, si en el 68 hubo testigos que dijeron que salieron por la puerta sin problemas, y a mí me lo han contado, y la gran mayoría, porque a ese lugar, y la gran mayoría eran de Boca, era como una causa que era fácilmente resolutiva, digamos, no había mucha más responsabilidad, porque alguna otra responsabilidad que no tuvo vínculo con la parte judicial es, no, porque vendieron entradas de más. Siempre se vendieron entradas de más, antes de aquel superclásico y después. Sí. Era una época donde entraba cualquiera, a lo mejor iba una persona con su hijo y atrás venían 8 pibes más, menores de 10 años, y pasaban todos con el único adulto, iban de a 10 y sacaban una entrada mayor y entraban 10 nenes, era muy desprolijo todo. Entonces, insisto, contextualizarlo, hablar de Puerta 12 sin el contexto general de una desprolijidad o un descuido hacia los hinchas,
es muy raro y hasta es injusto, porque no es así. Sí, tal cual. Y después, entonces, en ese sentido, también suena a una cosa que hemos repetido hasta el hartazgo de no hay culpables. No, honestamente, yo no sé quién podría ser el culpable en ese contexto, porque incluso por alguna maniobra que supongo yo habrá sido del lado político, pero no tengo elementos para ratificarlo, a alguien le convenía que los hinchas de Boca culparan a River por no abrir las puertas, y a alguien le convenía que los hinchas de River culparan a Boca por salir demasiado rápido y corriendo. Claro. ¿Correcto? Sí. Y en el medio de esa rivalidad quedó, y pasó, y a lo mejor la responsabilidad la tuvo otro, la tuvo la policía, porque hizo un operativo horrible, porque a lo mejor de alguna manera para amedrentar a los visitantes se pararon demasiado cerca de la puerta y eso impidió el correcto desalojo de la cancha. Vuelvo a lo mismo, o sea, ¿de quién sería la culpa? Y si la culpa fuera de la policía, ¿alguien los acusó judicialmente? Sí. No, nadie. O sea, yo le hablaba a él, digo, pero ¿y no fueron a hacer la denuncia de esto que me estás contando, de que tal vez la policía está demasiado cerca de la puerta? Me dice, ¿a quién? ¿A Onganía? ¿A quién? ¿A la dictadura? ¿A la misma? O sea, para los que no saben, Onganía era el presidente de facto en ese momento, ¿no? Claro, y unos años después apareció Videla y vino la otra dictadura, peor todavía. Claro. Tal vez la mayor deuda es del 83, que Argentina recupera la democracia, para adelante, que hubo tanto silencio y donde a lo mejor podía llegar a haber alguna responsabilidad con gente viva. Hoy no hay nadie vivo de esa época. En el documental que hizo Pablo Tesorieri, que Pablo Tesorieri es una pieza para mí fundamental, porque más allá de que el documental en sí cuenta también y recorre el testimonio de los protagonistas, no llega a una conclusión puntual y hay muchas contradicciones entre los protagonistas de ese documental. Pablo logra dos cosas. Una, que el jefe de la comisaría 33 dice una barbaridad, que los fallecidos murieron por asfixia pero no tenían ni un rasguño, cosa que es mentira porque fue un desastre. No, totalmente. Había gente pisoteada, un desastre fue de esa manera. Totalmente. Y lo que logra Pablo es que se vuelva a hablar del Porta 12. Hasta el 2008, que es donde está este documental, nadie hablaba nada, nadie sabía nada. Se murió Alberto J. Armando, que era el presidente de Boca en el 68, en el año 88, se murió Kent en el año 2005, pero quedó todo en una nebulosa de misterio, cuando en realidad desde lo judicial no hay ningún misterio. Y te agrego algo más que yo lo cuento en el libro, y que también está muy bueno, porque vuelvo a lo mismo, es un gran viaje a un país que ya no es el actual. Justo una semana después de lo ocurrido en Porta 12, y porque ya estaba planificado de mucho antes, no tiene nada que ver con Porta 12, ni con Boca ni con River, cambia el Código Civil, es el último gran cambio del Código Civil. Claro. Con lo cual, si Porta 12 hubiera pasado después del 1 de julio del 68, la responsabilidad de River era absoluta, más allá de no haber hecho nada malo, ¿correcto? Sí, objetiva, una responsabilidad objetiva, tal cual. Objetiva. Antes existía la figura del el caso fortuito, de que, mira, nosotros hicimos todo bien, pero esto pasó por una desgracia y no pasó nada, ya está. Nadie es responsable. Vos sabés, con respecto a eso, Pablo, yo estuve leyendo en estos días cuando sabía que venías y anoté algunas cosas. Fíjate que con respecto a la acción judicial, se abrió una causa en ese momento que estaba a cargo del magistrado Oscar Hermelo. Sí, exacto, quien creo que a los 2 meses, algo así, ordenó la prisión preventiva para Américo Di Pietro y Marcelino Cabrera. Di Pietro era intendente y Cabrera era capataz de River. Y después dispuso un embargo de 200 millones de pesos, moneda nacional, en ese momento $1 equivalía a 350 pesos y demás. Y fue, fíjate qué loco, que al poco tiempo la Cámara de Apelaciones sobreseyó a los 2 imputados y levantó el embargo. O sea, listo. O sea,
nada. Es decir, la nada misma, ¿entendés? Y claro, pero desde lo legal... Sí, te entiendo. Nada que... Te entiendo. Nada sobre lo que de alguna forma inculpar a River. Claro. A ver, para llevarle un ejemplo que me lo dio ahí para el libro, lo puse. Antes de la época donde fue Puerta 12, vos ibas caminando por la calle y se te caía una maceta en la cabeza porque el viento la tiró y era un hecho fortuito y vos te morías. Claro. Y qué cosa de una desgracia. Después es responsabilidad del dueño de la maceta. Claro. ¿Está bien? Sí, o sea, sí. Y lamentablemente pasó, no es lamentablemente, pasó después, una semana después de Puerta 12, o 7 días después. 30 de junio fue el último día, 1 de julio cambia el Código Civil. Y después, bueno, hay un montón de situaciones. Yo no sabía que, por ejemplo, ese partido fue el primer superclásico de Kent como presidente de River. Ah, mira. O sea, él había ganado la elección en marzo del 68. Y la gran mayoría de la gente me habla maravillas de Kent, de que era un señor, de que incluso lo consideraban un tipo lento para el fútbol porque era demasiado honesto. Le endilgaron no querer arreglar el partido que pierde River con Chacarita. En épocas donde había toda una revolución del fútbol negocio, donde estaba obviamente Alberto J. Armando y del lado de River Rafael Aragón Cabrera, Kent era demasiado sano para el mundo del fútbol como fútbol negocio, ¿correcto? Ajá. Y claro, lo que pasa es que Kent queda marcado porque sale a decir que de alguna manera la responsabilidad eran los hinchas de Boca, que salieron muy rápido. Sí. Y esa declaración es equivocada. Lo que pasa es que a mí me han contado dirigentes de esa época que a Kent lo apretó Onganía en la comisaría 33 para decir, se terminó este tema y se murieron 71 tipos y no se habla más. Claro. O sea, hay que entender eso también. Sí, el contexto, tal cual, el contexto histórico. Porque me pasó, perdóname, también lo pongo en el libro, que 20 años después, en el año 88, el canal 11, canal Telefe, hace un gran informe de Puerta 12 a 20 años, donde entrevistan justamente a Kent, Armando y al hombre que abría las puertas, que no sé si era Cabrera, era un cordobés, ahí le dicen el cordobés Lutri, pero puede ser Marcelino Cabrera, que está buenísimo el informe, a mí me lo han mostrado, lo pude desgrabar, lo que decían, y mientras Armando juega con el misterio de decir, no, yo sé lo que pasó, pero mejor no revolver el pasado, y bla, 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 Kent canta la posta. O sea, todo lo que no pudo decir en el 68, claro, lo dice en el 88. Yo lo transcribo en el libro, dando a entender la responsabilidad policial en los hechos. Sí. ¿Te referís al programa de Fernando Bravo y Cambalache? No, ese fue posterior. Posterior. No, este era un informe del noticiero. Ok. Ahora, fíjate otro detalle también, ¿no? Que estuve investigando y seguramente vos lo habrás analizado. En enero del año siguiente, en enero del 69, la AFA reúne 33 millones de pesos y se los otorga supuestamente como resarcimiento a los familiares de la víctima, ¿no? Y tenían 30 días para ir a cobrarlo, por supuesto tenían que renunciar, digamos, a presentar una demanda contra River y la AFA. Y solamente 2 familiares fueron a buscar ese dinero, el resto no. Fíjate que eso también habla de la actitud ética de los familiares, ¿no? Qué detalle. Otra época. Claro, tal cual. Otra época, me ha pasado de hablar con unos familiares de fallecidos que me dijeron que había abogados diciéndoles a los padres que les correspondía recibir determinado dinero, y la frase era, yo no voy a hacer plata con la muerte de mi hijo. Tal cual. Era como una deshonestidad, era machacar sobre el dolor, ¿viste? Y otra sociedad, sin duda, porque hoy hay gente que hasta se tira arriba de los autos para cobrar un seguro. Sí, tal cual. Ahora, y Pablo, a vos desde lo humano te pregunto, ¿no? Porque bueno, yo te repito, yo tenía 8 años, lo recuerdo porque me ha quedado la imagen. Digo, bueno, pero vos sos joven, así que no. En el 68 todavía no estabas ni en prefabricación. digo, ¿por qué te impactó? ¿Por qué
te inclinaste a trabajar sobre este tema, digamos? ¿Qué te pasó a vos con esto? Mirá, se dio una casualidad, que es que yo cubro Boca hace muchos años y en el Diario de la Nación desde el 2015, y mi jefe en su momento, Pablo Viñone, me dijo, che, mirá, en unos meses se cumplen 50 años de la tragedia de la Puerta 12, obviamente me lo dijo en 2018. Claro. Me pasó un teléfono de una persona que había estado en el medio del caos, que la verdad que escucharlo me movilizó, porque me transporté a ese lugar, ¿viste? Y era muy visual lo que contaba este hombre, y obviamente esa nota hubo que publicarla el 23 de junio del 2018, pero me quedaron dando vueltas un montón de cabos sueltos que decían, pero esto, ¿viste? Cuando yo publiqué la nota y se conmemoró y estaba bastante sólida, pero había algunos temas que me daban vueltas por la cabeza, y bueno, seguí investigando. Apareció una vez una persona que me dijo que había estado muy cerca con toda la investigación y me contó su versión de los hechos, y es un testigo clave para mí. Conocí a Diana von Bernard, que también, al ser la única familiar de víctima conocida, al menos por ahora, a nivel de alguna forma de pública, ¿no? Que la han entrevistado, que ya se ha presentado como familiar, que ha participado de actos del club como familiar de fallecidos, porque es hermana de Guido von Bernard, que falleció ahí en Puerta 12. Claro. Empecé a idear un libro con 3 puntos de vista: el lado de la víctima, que era Diana como hermana de fallecido, el lado de un testigo, que era esta persona, y el lado periodístico de contar la historia. Y cuando empecé a buscar información para mi parte, porque la parte de ellos era muy clara y la tenían muy clara, pero yo no estaba tan embebido con el tema, bueno, cuando empezaron a desfilar de alguna forma en el medio de la pandemia, testimonio más testimonio más testimonio más testimonio, y de repente era un caudal de información que me iba de alguna forma apasionando por entender más todo. Claro. Y de alguna forma tratar de viajar a ese momento. Tengo la suerte, por mi manera de ser, de que me tienen muchísimo cariño y muchísimo respeto en River, y eso me permitió que River me ayudara mucho con toda la documentación, revistas de la época. Me invitaron a fin de año del 2020, me abrieron las puertas de la Puerta 12 para mí, subí las escaleras con ellos, contamos los escalones. Yo había hablado con tanta gente que sentía que ya había estado ahí, les explicaba a ellos qué había pasado en cada lugar. La verdad que hay toda una historia atrás del libro. Qué movilizante todo eso, ¿no? Qué movilizante, Dios mío. Qué movilizante haber sido eso para vos, ¿no? Sí, a ver, vos vas hoy a ver un partido de Argentina y a lo mejor salís por las escaleras de Puerta 12, pero tenés desconocimiento. En cambio, haber escuchado tal persona hizo esto, tal persona fue para acá, para allá, o lo que fuere, sí, estar ahí, hasta incluso para, como te decía, para contar los escalones. Sí, o sea, te entiendo. Porque, no sé, Boca hizo un video que decía, porque eran 80 escalones a la muerte y no sé qué, cuando se cumplieron, creo que en el año de la pandemia, 52 años, hicieron un video que decía, Walter Saavedra hablaba 80 escalones que yo, y no son 80 escalones, lo conté yo, son 113. Claro. Entonces, viste, eran como cosas, decís, traté de buscar hasta el más mínimo detalle periodístico para que tal cual sea todo sólido, ¿viste? Tal cual. Y Pablo, en el libro yo pongo, yo no soy el dueño de la verdad, yo no viví, yo no estuve ahí, con lo cual no me puedo apropiar de algo que no es 100% verídico, pero la realidad es que el caudal de testimonios es tan grande que lo más cercano que se llegó hasta ahora. Sí. Ahora, y Pablo, si vos tuvieses que resumir, digamos, las miradas que tienen los familiares y los sobrevivientes de aquella Puerta 12, digamos, hoy, ¿qué es lo que...? Porque, como vos decís, bueno, ya justicia sabemos que no va a suceder, digamos. ¿Qué digamos, memoria, que lo recuerden, que esto no se olvide? ¿Cuál es, cómo resumirías
el deseo que tienen ellos mirando todo esto 55 años después? Yo muchas veces hablé con ellos preguntándoles si les interesaba tener vínculo con la gente de Boca, de River, lo que sea. Sí. Y la mayoría me respondió lo mismo, me decían, ¿para qué? Claro. Ya pasaron 50 años, pasaron. Claro. O sea, ya está. Hay como cierta resignación. Claro. No sé si seguramente hubo algún momento de enojo. Hay mucha gente que le hubiera gustado que, no sé, tal vez ir a esas escaleras o que en algún momento algún dirigente de River los reciba. River durante mucho tiempo se mantuvo y hasta se mantiene bastante reacio a hablar del tema. Yo tuve la suerte de hablar con Stefano Di Carlo, que hoy tiene un cargo importante en el club y me parece que es un dirigente muy capaz. Y le dije, mira, tienen que hablar porque en mi investigación yo tengo comprobado que al menos 3 hinchas eran de River. Entonces hay fallecidos de River en Puerta 12 y la tragedia fue una tragedia nacional en el 68. Nadie se fijaba de qué color eran los hinchas, si eran hinchas de Boca, de qué cuadro eran, perdón. Eran seres humanos, tal cual, una locura. Eran seres humanos. Exacto. Y de repente es como que se dejó de hablar y de repente cuando se volvió a hablar lo habló Boca y vas a ver que, ojalá no, pero en unos años yo me ilusiono con que vuelva a ser una tragedia nacional, que no sea un tema de Boca. Y en ese sentido River tiene la voluntad de avanzar con esa propuesta, pero la respuesta que me dio Stefano es para empezar a hacer cosas, primero necesitamos saber la versión oficial de Boca. ¿Qué opina Boca oficialmente? ¿Cómo fueron los hechos? Y Boca no tiene una posición establecida, porque hay mucha gente que está segura todavía que fue culpa de River, y yo no creo que los pueda convencer con mi libro, más allá de la seriedad periodística que le puse. Claro. Porque hay gente que está convencida de que pasó de una determinada forma y tal vez creen que hay gente que el otro día me insultó a uno en Twitter porque cree que estoy comprado por River. Como diciendo lo último que falta es que ahora todos los muertos de Puerta 12 sean hinchas de River. No, yo no digo eso. Yo cuento cosas que me han contado los protagonistas, no invento nada. Totalmente. De hecho, uno de los fallecidos de hinchas de River fue velado en la Bombonera y la revista de Boca, Así es Boca, cuenta que antes de cerrar el cajón, un familiar pide poner un gorrito de River en el cuerpo de su familiar. ¿Me entendés a dónde se llega? Y no lo dice la revista de River, lo dice la revista de Boca, lo cuenta la revista de Boca. Entonces, es como que también hay que ponerse en la cabeza de cómo era la mentalidad del hincha de fútbol en esa época. Donde se podía convivir un hincha de Boca, de River o de Independiente o de Racing o de lo que fuere, sin pelearse, sin odio, sin trompadas. Eso es más difícil porque lo van a entender la gente más grande, pero los pibes que desgraciadamente hace 15 años no pueden ir a seguir a su club de visitante, o que hay tanta de alguna manera bronca o exacerbación en las canchas, tal vez es difícil que entiendan que hubo un momento donde el fútbol de acá era más sano. Tal cual. Bueno, yo recuerdo te diría la primer mitad de los 70, o mediados de los 70, yo iba con algunos amigos que todavía conservo y que son hinchas de River a la tribuna San Martín, y yo iba como hincha de Boca, por supuesto no iba con la camiseta ni nada, pero si había un gol de Boca lo gritaba y no pasaba nada. Estoy hablando de gritar el gol nada más, no estoy hablando de gastar a la gente, nada por el estilo, pero podía, o sea, y sucedía perfectamente bien, no había ningún inconveniente, era civilizada la convivencia. No sé, en algún momento algo se rompió, o sea, es una locura, porque no. Fíjate que hoy, Pablo, si te puedes a pensar, suponete que vos tuvieras un hijo que es hincha de River, no puedes ir junto a la cancha, o sea, ¿entendés el delirio en que estamos? No puedes ir con tu hijo que es hincha de otro equipo, estamos todos locos, o sea, ¿a dónde llegamos, no? Sí, pero para mí ahí hay un tema de voluntad, y te lo voy a llevar a un ejemplo puntual y que yo lo viví, que fue en el año 2018, en marzo. Boca y River jugaron en Mendoza la primera final después de 42 años. Claro, exacto. Y salvo alguna cosa menor, fue una fiesta
porque había tribuna de Boca, tribuna de River, y que, insisto, dentro de las inmediaciones, dentro de la cancha y de las inmediaciones de la cancha no pasó absolutamente nada. Fue una fiesta de fútbol que parecía extraído de otra época, donde unos gritaban por un equipo, otros gritaban por otro, los dos presidentes estaban sentados uno al lado del otro viendo el partido. Obviamente hubo un ganador que fue River y hubo un perdedor que no fue Boca, pero que no generó absolutamente nada de batallas campales, como uno podría imaginar, con lo cual yo creo que si hubiera voluntad política de hacer las cosas bien, se podría generar, porque si bien lo hace más ruido el revoltoso, la gran mayoría de la gente es pacífica. Sí, por supuesto, de lo que se dice de que en la cancha muchos van a sacar afuera las frustraciones o la angustia del día a día en la Argentina, que es difícil, pero no sé, yo creo que falta voluntad y también falta el castigo para el que hace las cosas mal, en la realidad. Exacto. Si alguien revolea una botella o escupe a un jugador que quiere sacar un tiro de esquina, y esa persona tiene que ser sancionada y no ir nunca más a la cancha. O sea, totalmente de acuerdo. Tiene que ser así de drástico. Totalmente de acuerdo. Se terminó. Porque así es como erradicar las cosas. Exacto, pero porque el tipo que está al lado, Pablo, va a saber que no lo va a hacer nunca, porque sabe que este lo hizo y nunca más volvió a la cancha. O sea, así de simple es, tal cual. Te lo llevo, vos te acordarás, y alguna gente que no es tan joven también, Boca Chivas, cuando se mete un hincha con la remera del Villarreal a pegarle al Bofo Bautista, y la gente lo aplaudía, pero si ese tipo lo hubieran identificado y no entraba nunca más a la Bombonera, no entra más nadie al campo de juego. Exacto. ¿Entendés? Lamentablemente somos hijos del rigor en ese sentido. Sí, totalmente. Bueno, Pablo, gracias. Por favor, los oyentes no dejen de comprar Una tarde de junio, la tragedia de la puerta 12 de Ediciones al Arco de Pablo Lizotto. Es algo que creo que es un libro indispensable para todos los que amamos el fútbol y queremos un fútbol distinto y no una locura de este tipo que no se tiene que volver a repetir nunca más. Así que, Pablo, te agradezco que nos hayas regalado esta horita charlando, un placer escucharte y me encanta, me pone muy contento que hayas publicado un nuevo libro, todo el trabajo que tenés. Me gusta la seriedad que tenés, me gusta esta cosa de que hayas estado con la gente de River para investigar. O sea, es un trabajo que está bueno, es un ejemplo para todos los que nos gusta el periodismo y ejercido de buena manera, y me encantó que haya sido el 8 de junio el Día del Periodista, que lo hayas dado a conocer. Así que, de verdad, mi felicitación y mi admiración por vos. Bueno, muchas gracias por el espacio. Me gusta a mí que se hable mucho de Puerta 12. El libro, ojalá que se compre, pero que lo lean, que lo compre uno y lo lean 1000, ese único ejemplar, pero que lo lean. Tal cual. O sea, exacto. Porque es un libro revelador, esa es la palabra. Es un libro que te puede dar vuelta a un montón de cosas que uno cree que sucedieron de otra manera y tal vez tiene su explicación. Exactamente. Gracias, Pablo. Pablo Lizotto, un periodista para tener como ejemplo y referente. Gracias, Pablo. Un abrazo enorme. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo grande. Saludos a todos. Gracias. Chau. Qué tema, José, Qué tema. Por Dios. Buah. Un tema que quedó marcado, ¿no? En la memoria de todos los hinchas. Sí, tal cual. Muy fuerte. Y bueno, ¿tenemos algún ganador, José? Sí, ¿no? Sí. Decime. Se ha comunicado Nahuel de Boulogne. Perfecto. Ya tenés el número de documento. El número de documento, te paso las últimas 3 cifras. Genial. 164. Perfecto. ¿Lo vas a jugar esta noche? Habría que ponerle algún pesito. Claro, tal cual, puede ser. Bueno, y yo me quiero ir homenajeando a las víctimas de la Puerta 12. Las voy a nombrar una por una y así nos vamos a ir hasta encontrarnos el lunes que viene. Me parece que es una humilde forma de rendirles un homenaje a ellos y a sus familiares. Omar Adolfo Acosta tenía 18 años en ese momento. Juan Domingo Aguirre, 17. Jorge Roque Alanís, 21 años. Albarracín Pedro, 17.
Roberto César Alderete, 18. Eduardo Arce, 13. Héctor Horacio Bonfanti, 20. Gustavo Aurelio Brancato, 17. Hugo Marco Burgo, 17. Héctor Segundo Bustamante, 17. Carlos Cadera, 20 años. Néstor Daniel Caruso, 15 años. Fernando Cuader, 18 años. Luis Alberto de Luca, 20. Rubén Oscar Durán, 17. José Espinosa, 19. Paulino Fernández, 27. Juan Horacio Fernando, 31. Julio Ferni, 15 años. Julio César Ferrari, 17. Irineo Goethe, 35. Néstor, nunca se informó la edad, Galindo, en este caso. Julio César Gallo, 14. Luis Alberto García, 15. Herminio Francisco Gianoli, 32. Juan Ricardo Goyelo, 17. Carlos Alberto Gómez, 24. José Martín Gómez, nunca se conoció su edad. Benedicto Greco, 15. Carlos Alberto Cugini, 15. Jorge Hugo Chana Iderman, 20. Juan Carlos Jara, 14. Antonio Landrini, 18. Ramón Ledesma, 17. Juan Leguizamón, 24. Ramón Esteban Lescano, 16. Agustín Cándido Luna, nunca se supo la edad. Jorge Ernesto Rubén Mancilla, 21. Alberto Osvaldo Martini, 18. Eduardo Oscar Mercurio, no se supo la edad. Roque Mesiti, 26. Ángel Daniel Mojica, tampoco se supo la edad. Jorge Alberto Montalva, 20. Luis Alberto Morando, 23. José Ismael Moreira, 22. Pedro Ricardo Morel, 16. Ricardo Oscar Muniz, 15. Rubén Ochoa, 17. Rodolfo Antonio Pailini, nunca se conoció la edad. Domingo Pereira. Alfredo Aldo Quintana. José Ramón Quintero, tampoco se supo la edad. Delfino o Rufino Quirós. Omar Miguel Rashi, Héctor, 20 años. Héctor Omar Ranelo, 23. Raúl Oscar Ruiz, 15. Mario Héctor Santoro, 23. Rubén Eduardo Silva, 15. Jorge Simón, 17. Juan Aurelio Stenner, 18. Rubén Soria, 20. Helio Valdemar Sosa, 24. Luis Crescendo Suárez, no se supo la edad. Delfo Jesús Sueldo, 26. Antonio Omar Tamburelo, 25. Nicasio Antonio Toledo, 24. Francisco Toledo, 19. Juan Francisco Trepini, 27. Antonio Tropini, 29. Guido Rodolfo von Bernard, 20. Leopoldo Fernando Zúgaro, 35. Lamentablemente, estas vidas se han perdido. Que Dios las tenga en la gloria tanto a ellos como a sus familiares. Nos vemos el lunes que viene en Boca Norte.